Buenas noches y bienvenidos a este podcast en el que vamos a apreciar la teoría del cambio social desde la perspectiva de Carlos Marx. Bueno, para comenzar el tema, tenemos que conocer qué es la teoría del cambio social y las tres teorías que tiene, las cuales se fundamentan en tres autores que tienen una perspectiva diferente, como lo son Comte, Spencer, y en el que hoy día nos enfocaremos será en Marx. Bueno, pues el cambio social lo tenemos que entender como una modificación o alteración de una estructura social, ya sea parcial o total. El cambio puede darse en diferentes partes de la estructura, como puede ser la económica, la burocrática, la familiar, la política, entre otras. De este modo, la teoría del cambio social, desde la perspectiva de Comte, se basa en el cambio en función del progreso intelectual, el cual pasa por la teología o lo ficticio, que se divide en fetichismo o animismo, pero también en politeísmo o barbarismo. Tenemos de este modo la metafísica o lo abstracto, y por último lo científico o lo positivo. Pero también por otra parte tenemos a Spencer, que se refiere al cambio que pasa entre la homogeneidad, que no está definida e es incoherente, a la heterogeneidad, que en este momento se define y es coherente. También cabe mencionar que Spencer utilizaba una analogía con el origen de nuestro sistema planetario y la sociedad. Ahora bien, en otra perspectiva, tenemos a Marx, que engloba a la producción, la circulación, la distribución y el consumo de las mercancías, en donde él se enfoca principalmente en las fuerzas productivas y las relaciones que tienen en la producción. Exacto. Para Marx, las fuerzas productivas y las relaciones de producción eran una parte esencial a la hora de hablar de un cambio social. ¿Pero por qué? Pues antes de contestar a eso, hay que empezar con el concepto de fuerzas productivas. Estas de tal modo son el conjunto de elementos que influyen para que se lleve a cabo una producción. Pero por otra parte, las relaciones de producción son aquellos nexos que los individuos pueden llegar a establecer en una producción para su propia riqueza social. Entonces, ambas se pueden considerar importantes para el cambio social. Esto es gracias a que la sociedad puede prosperar y crear un avance. En efecto, también hay que tener presente y tener en cuenta que Marx visualizaba este concepto con relación a lo que es el capitalismo, diciendo que el capitalismo se debilitaría por su misma estructura, además de que la clase obrera, o en este caso lo que son las fuerzas productivas, se rebelarían y lograrían una sola clase. Ahora bien, podemos hablar de un ejemplo de este tipo de cambio cuando hablamos de la revolución industrial. Esto es debido a que a la hora de llegar la industrialización se cambian las fuerzas de producción pasando de una mano de obra a una maquinaria. Esto ocasionaría cambios en la sociedad, como lo puede ser la inflación, que provoca también un encarecimiento de vida, la industrialización del hombre, entre muchas otras consecuencias. Claro, no cabe duda que el que controla el trabajo, controla al hombre. Bueno, en conclusión, la perspectiva de Marx nos deja pensando en respecto al cambio social. De este modo, hemos aprendido varias cosas en esta amena plática, pero tristemente hemos llegado al final. Consideramos que hayan aprendido algo nuevo y disfrutar de este podcast.